ustedes una serie de documentos que permitirían una gestión práctica de los derechos y obligaciones jurídicas. El acta de conciliación, esto lo vamos a realizar en aplicación de la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Ley número 7727. La denuncia por sospecha razonable de conformidad con el artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que exige el cumplimiento de una denuncia por sospecha razonable donde haya un maltrato contra un menor, sea en calidad de víctima o de victimario. Reclamo administrativo con apelación subsidiaria. Se ejerce, en este caso, el derecho de reclamar a la administración pública mediante los recursos de revocatoria y el recurso de apelación, el recurso de amparo, agotada la vía administrativa, que consiste en el anterior reclamo administrativo, es decir, el recurso de revocatoria y luego el recurso de apelación. El solicitante presenta un recurso de amparo en contra del funcionario que lesiona un derecho. En primer término, vamos a analizar la conciliación. La conciliación se basa en la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. En el artículo 1 de la Ley 7727, Educación para la Paz, se indica que toda persona tiene derecho a una adecuada educación sobre la paz en las escuelas y los colegios. El Consejo Superior de Educación procurará incluir en los programas elementos que fomenten la utilización del diálogo, la negociación para la paz y el respeto de los derechos humanos. Artículo 1. Educación para la paz. En el artículo 3 de la citada ley, Convenios para solucionar conflictos, se indica que el acuerdo que solucione un conflicto entre particulares puede tener lugar en cualquier momento, aun cuando haya un proceso judicial pendiente, incluso en el caso de que se haya dictado sentencia en el proceso y ésta se encuentre firme. Los particulares pueden arreglar sus intereses en conflicto por medio de convenios celebrados libremente. Artículo 4. Libertad para mediación y conciliación. La mediación y la conciliación extrajudiciales podrán ser practicadas libremente por los particulares con las limitaciones que establece esta ley. Las partes tienen el derecho de elegir con libertad y de mutuo acuerdo a las personas que fungirán como mediadores o conciliadores. El artículo 12 nos habla sobre los requisitos de los acuerdos. Los acuerdos adoptados, según la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y la Promoción de la Paz Social, estos acuerdos adoptados con motivo de un proceso de mediación o conciliación judicial o extrajudicial deberán cumplir los siguientes requisitos. A. Indicación de los nombres de las partes y sus calidades. B. Mención clara del objeto del conflicto y de sus alcances. C. Indicación del nombre de los mediadores, los conciliadores y, si se aplica, el nombre de la institución para la cual trabajan. D. Relación puntual de los acuerdos adoptados. E. Si hubiere proceso judicial o administrativo iniciado o pendiente, indicar expresamente la institución que lo conoce, el número de expediente y su estado actual y la mención de la voluntad de las partes de concluir parcial o totalmente ese proceso. F. El conciliador o mediador deberá hacer constar en el documento que ha informado a las partes de los derechos que se encuentran en juego y les ha advertido que el acuerdo puede no satisfacer todos sus intereses. También deberá hacer constar que ha advertido a las partes sobre el derecho que les asiste de consultar el contenido del acuerdo con un abogado antes de firmarlo. G. Las firmas de todas las partes involucradas, así como la del mediador o conciliador. H. Indicación de la dirección exacta donde las partes recibirán notificaciones. Cuando pensamos en realizar un documento con carácter jurídico, un documento administrativo, siempre vamos a tomar en cuenta que debe haber un encabezado. En el encabezado vamos a anotar el nombre del ente administrativo o judicial al que se dirige el documento, el nombre de la autoridad o cargo de la entidad, el asunto requerido, el nombre del accionante y el accionado. En la parte donde se anota el accionante, sus calidades y la solicitud o agravio,
Vamos a notar las calidades del accionante, del denunciante, el solicitante, el petente, la expresión con la mayor claridad posible del hecho o la omisión que motiva el escrito, el derecho que se considera violentado o amenazado. Y finalmente la última parte, donde se indica el funcionario a quien se le hace la solicitud o el accionado autor del agravio y las pruebas de cargo. Anotar el nombre del servidor público o del órgano autor de la amenaza o el agravio y las pruebas de cargo. El anterior esquema de un documento jurídico administrativo lo estamos adaptando del artículo 38 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. A continuación, se les presenta un formato que se recomienda como acta de conciliación. No está basado en ningún artículo de ley, sino que es una adaptación de los elementos teóricos que hemos estado analizando. Supongamos que existe un conflicto que no ha escalado a agresiones graves que ameriten una denuncia ante el Patronato Nacional de la Infancia o ante la Fiscalía de Justicia Penal Juvenil, o que involucre cualquier otro proceso de naturaleza judicial. Muchísimos de los conflictos que se dan entre estudiantes, incluso entre adultos, son conflictos consistentes en malos entendidos, de falta de comunicación, fácilmente resueltos con el diálogo. El problema es que muchas veces los educadores resuelven los problemas dialogando, pero no hay una referencia escrita o acta donde las partes comparecieron y llegaron a acuerdos vinculantes en el momento en que firman dicho documento. Entonces, bajo el principio de prueba por escrito, es necesario que todo quede anotado. Este es un ejemplo de cómo podríamos redactar uno de esos documentos. Centro educativo, la sección, el asunto, el denunciado, el denunciante, un acta de conciliación donde se anota el nombre de los suscritos, sus calidades, su estado civil, la profesión u oficio, cédula, la dirección exacta del domicilio, y esto con respecto a todos los comparecientes. Este es un ejemplo donde van a comparecer ante un profesor, un padre de familia, su representado, el otro padre de familia, su representado. Con el debido respeto nos presentamos a conciliar acerca del presente asunto. Se hace una relación circunstanciada de los hechos que acaecieron hace mucho tiempo hasta los hechos que sucedieron contemporáneamente, desde lo pasado hasta lo presente. Durante la audiencia de conciliación aconteció lo siguiente: las partes suscribientes del presente escrito fueron informadas por la representación del centro educativo de los derechos que se encuentran en juego y les advirtieron que el acuerdo puede no satisfacer todos sus intereses, pero sí encontrar una solución alterna al conflicto. Y vamos a hacer una narración, una relación circunstanciada de esos hechos, ¿verdad?, que se dieron en la reunión. Las partes tomaron los siguientes acuerdos. Al final se anotan dichos acuerdos y anotamos: es todo, leída la presente acta de conciliación, apercibidos que fueron de su derecho a consultar el contenido del presente acuerdo con un abogado antes de firmar, las partes manifiestan su aprobación y juntos firman al ser el día del mes del año y a las horas correspondientes. Obviamente todas las partes firman, el educador, el padre, la madre, con el visto bueno del padre o la madre, la firma del estudiante, y así el otro padre o madre y la correspondiente firma de su hijo o hija, si padre o madre lo autorizan a que firme. Vamos a continuar con una propuesta de denuncia de sospecha razonable. En los artículos 49 y 66 del Código de la Niñez y la Adolescencia se establece la obligatoriedad de denunciar cualquier caso de abuso o maltrato contra un estudiante, que sea este estudiante víctima o en carácter de victimario. Es una obligación de los funcionarios públicos. Dice la siguiente propuesta o plantilla: Ministerio Público, el lugar donde se encuentre la oficina, denuncia por sospecha razonable, asunto, sospecha razonable de abuso a menor, de
tal institución, de tal circuito, de la dirección regional de que se trate. Los denunciantes, según el artículo 49, es el director y el funcionario público. Ambos estarían obligados, según el artículo de ley que vamos a leer más adelante. Ministerio Público, los suscritos, ahí serían el nombre completo, mayor, estado civil, director del centro educativo, del circuito tal, de la dirección regional de que se trate, cédula de identidad, vecino de la dirección exacta, ¿verdad? Y continúa también el profesor, maestro a cargo, profesor guía, el nombre completo, mayor, estado civil, la profesión específica, educativa, la cédula, el domicilio exacto. Con el debido respeto nos presentamos a manifestar que de conformidad con el mandato judicial que informan los artículos 49 y 66 del Código de la Niñez y la Adolescencia, se procede a denunciar la sospecha razonable que tienen los suscritos de un probable abuso contra la menor o el menor, el nombre completo, alumno al año en el centro educativo, hija del nombre completo del representante legal, de la madre, el padre, cédula, mayor, estado civil, profesión o oficio de la madre o padre, y vecino de, es decir, el domicilio del padre o madre o representante legal del menor. Continúa el escrito indicando lo anterior con fundamento en los siguientes hechos y fundamentos de derecho. Fundamentos de hecho, ¿verdad? Una relación circunstanciada de hechos, primero, segundo, tercero, todos los hechos que sea necesario notar en un orden cronológico de lo más antiguo a lo contemporáneo, a lo presente. Fundamento de derecho. Fundamentamos la presente denuncia en los artículos 49 y 66 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Artículo 49. Denuncia de maltrato o abuso. Los directores y el personal encargado de los centros de salud públicos o privados, a donde se lleven personas menores de edad para atenderlas, estarán obligados a denunciar ante el Ministerio Público cualquier sospecha razonable de maltrato o abuso cometido contra ellas. Igual obligación tendrán las autoridades y el personal de centros educativos, guarderías o cualquier otro sitio en donde permanezcan, se atiendan o se preste algún servicio a estas personas. El artículo 66, denuncias ante el Ministerio de Educación Pública. Sin perjuicio de otras obligaciones en el ámbito del derecho penal, las autoridades competentes de los establecimientos públicos o privados de enseñanza preescolar, general básica y diversificada, además de lo que por su competencia les corresponde, para aplicar las medidas necesarias, estarán obligadas a comunicar al Ministerio de Educación Pública lo siguiente: a. Los casos de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor que involucren al alumnado como víctima o victimario, a los cometidos en perjuicio del grupo de docentes o administrativos. B. Los casos de drogadicción. C. La reiteración de faltas injustificadas y la deserción escolar cuando se hayan agotado los recursos dispuestos para evitar la deserción. D. Los niveles de repetición por reprobación y un diagnóstico de sus posibles causas. El sistema educativo establecerá mecanismos propios para responder oportuna y eficazmente a los problemas que originan los casos mencionados. Por lo anterior, solicitamos respetuosamente, anotamos la petitoria, en este caso que se actúe conforme con el protocolo que maneja el Ministerio Público en estos casos. Prueba, aquí vamos simplemente a relatar lo que nos consta. Si existe algún documento, habrá prueba documental. Por ejemplo, las manifestaciones de la alumna o el alumno efectuado en forma libre y voluntaria, si fuera el caso, o si existen testigos, la prueba testimonial, se recomiendan mínimo 2, ¿verdad? Igual las calidades, como lo hemos indicado anteriormente, nombre completo, cédula, si es mayor de edad. Si se trata de un menor de edad, solamente se permitiría dicha prueba testimonial si el padre, madre o representante del menor lo autorizan a que figure como testigo. Para notificaciones, anotar en la casa de la señora madre o del señor padre del menor o la menor. Igualmente hay que anotar la dirección exacta de la escuela o colegio. Nombre completo del maestro, profesor y del director.